Vamos a empezar con el tema de reacciones químicas. Una reacción química es el proceso por el cual una o más sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias llamadas productos. Las propiedades de los productos son distintas que las propiedades de los reactivos que los originaron. En toda reacción química se libera o se absorbe energía. Desde el punto de vista microscópico, en una reacción química hay un reordenamiento de átomos como consecuencia de las rupturas de los enlaces químicos de los productos de los reactivos, y la formación de nuevos enlaces químicos en los productos. La representación simbólica de una reacción química es la ecuación química. Una ecuación química puedo escribirla de la siguiente manera. Del lado izquierdo de la reacción se encuentran los reactivos y del lado derecho de la reacción los productos. Esas letras que aparecen en color rojo son los coeficientes estequiométricos y se relacionan con las cantidades de las sustancias que intervienen en la reacción. Yo puedo leer esta reacción diciendo que A moles de la sustancia A reaccionan con X moles de la sustancia X para dar R moles de la sustancia R y D moles de la sustancia D. También podrían indicar estos coeficientes estequiométricos los átomos, moléculas o unidades fórmulas. Podría yo leer, por ejemplo, esta reacción, si A, X, R y D fueran moléculas, podría leerlo de la siguiente forma. A moléculas de A reaccionan con X moléculas de X para dar R moléculas de R y D moléculas de D. Toda reacción química debe estar balanceada. Para balancear una ecuación química utilizamos diferentes métodos. Uno es el método del tanteo, otro el método algebraico y otro el método del ion-electrón. Nosotros vamos a explicar el primero y el último de los métodos en este video. Hay diferentes tipos de reacciones químicas. Uno de los tipos de reacciones químicas es la combustión. La combustión es la reacción de una sustancia con el oxígeno del aire. Esta puede ser completa o incompleta. En el caso de una combustión completa, como producto se obtiene dióxido de carbono. Un ejemplo por ahí de una combustión completa sería la combustión del metano. El metano forma parte del gas natural. Nosotros combustionamos metano en presencia de oxígeno del aire y se obtiene dióxido de carbono gaseoso y agua gaseosa. Es necesario equilibrar esta ecuación y voy a hacerlo por el método del tanteo. Tengo 2 hidrógenos de este lado de la reacción, entonces voy a poner un 2 acá delante del agua, así también tengo, 4 hidrógenos de este lado y 4 hidrógenos de este. Ahora, si yo cuento, tengo 2 y 2 son 4 oxígenos, o sea que voy a poner un 2 delante del oxígeno. Un carbono y un carbono, con esto ya se encontraría balanceada la ecuación. Repito por las dudas, 4 hidrógenos de este lado, 4 hidrógenos de este, 4 oxígenos en total, 4 oxígenos acá y un carbono de cada lado. Un ejemplo de una combustión incompleta es cuando nosotros quemamos, por ejemplo, en este caso carbón, en presencia de oxígeno, pero con baja cantidad de oxígeno. Esto ocurre bastante en época invernal, justamente, y se genera monóxido de carbono, que es un gas sumamente tóxico. Vamos a ir con el mismo ejemplo que antes. Si yo combustiono metano, pero no ventilo bien la habitación, o sea, hay baja
cantidad de oxígeno, voy a obtener monóxido de carbono como subproducto y agua. Si yo equilibro esta ecuación pensando de la misma forma que lo hice anteriormente, voy a decir 4 hidrógenos, voy a poner un 2 acá. Pero ahora tengo 1 y 2 más, son 3 oxígenos. Teóricamente debería poner 3 medios, lo cual puede ser correcto si yo identifico que los coeficientes estequiométricos sean moles, pero es incorrecto si los coeficientes estequiométricos son moléculas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es poner los coeficientes estequiométricos siempre como números enteros. Por lo tanto, multiplico por 2 esta ecuación y tendría que 2 moles de metano reaccionan con 3 moles de oxígeno para dar 2 moles de monóxido de carbono y 4 moles de agua. Noten que esta ecuación yo puedo leerla también de esta forma. 2 moléculas de metano reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de monóxido de carbono y 4 moléculas de agua. Muy bien. Otro tipo de reacción química son las reacciones redox, que son reacciones que ocurren con cambio del número de oxidación y las cuales estudiaremos en breve. Otros tipos de reacciones que, si bien no las vamos a tratar con profundidad en esta cursada, salvo esta última, pero consideramos oportuno nombrarlas, son las reacciones de síntesis. Una reacción de síntesis es una reacción que a partir de 2 o más reactivos se obtiene un único producto. Una reacción de descomposición, que es una reacción que a partir de un solo reactivo se obtienen 2 o más productos. Las reacciones de precipitación, que son aquellas reacciones en las cuales el producto que se forma es un sólido, y las reacciones ácido-base, que las estudiaremos en profundidad en capítulos siguientes. Ahora sí, vamos a empezar viendo las reacciones redox. Las reacciones redox son aquellas reacciones que ocurren con variación del número de oxidación. Ocurren 2 procesos en forma simultánea en este tipo de reacciones. Esos procesos son la oxidación y la reducción. La oxidación es la pérdida de electrones o el aumento del número de oxidación. La reducción es la ganancia de electrones o disminución del número de oxidación. Supongamos tengo esta ecuación escrita. Lo primero que tengo que hacer para saber si es una reacción redox es escribir los números de oxidación de todos los átomos que intervienen en esta reacción. Una vez que tengo escritos los números de oxidación, voy a ver si realmente hay variación en alguno de los números de oxidación. En este caso vemos el manganeso que pasa de su número de oxidación más 7 en el permanganato de potasio a su número de oxidación más 2 en el sulfato de manganeso 2. Disminuye su número de oxidación, por lo tanto este proceso se llama reducción. En breve vamos a ver por qué decimos que es la ganancia de electrones. Disminuye su número de oxidación. En el siguiente, el otro que tenemos para ver es el átomo de yodo, o sea, el yoduro. En el yoduro de potasio pasa de su número de oxidación menos 1 a su número de oxidación 0 en el yodo. Recordemos que las sustancias simples tenían número de oxidación 0. Está aumentando su número de oxidación de menos 1 a 0, aumenta su número de oxidación, por eso este proceso se llama la oxidación. En una reacción redox podemos distinguir un agente oxidante y un agente reductor. El agente oxidante es la sustancia o especie que se reduce.
Te aparece al revés con el nombre. El agente oxidante es la sustancia o especie que se reduce, o sea, que gana electrones y permite que la otra sustancia o especie se oxide. Entonces, la especie o sustancia que se reduce, la sustancia que se reduce en este caso es el permanganato de potasio. Si hablamos como sustancia, hablamos como el permanganato de potasio. Si hablamos como especie, la vamos a hablar como un ion, que en este caso es el anión permanganato. Un agente reductor es la sustancia o especie que se oxida, o sea que pierde electrones y permite que la otra sustancia o especie se reduzca. En este caso, la sustancia que se oxida es el ioduro de potasio y la especie es el ioduro. Los agentes oxidantes y reductores los vamos a encontrar siempre en reactivos. Un dato importante a tener en cuenta en lo que sigue de este video. Para concentrar la atención en los equilibrios de las ecuaciones, ya sean las ecuaciones moleculares, las ecuaciones iónicas o las hemiecuaciones, hemos omitido la palabra mol. Recuerden que ustedes deben leer las ecuaciones de la siguiente manera y como ejemplo he escrito estas dos ecuaciones. 2 moles de permanganato de potasio reaccionan con 8 moles de ácido sulfúrico y 10 moles de ioduro de potasio para dar 2 moles de sulfato de manganeso 2, 5 moles de yodo, 6 moles de sulfato de potasio y 8 moles de agua. También podemos leerlo de esta forma. 2 unidades fórmula de permanganato de potasio reaccionan con 8 moléculas de ácido sulfúrico y 10 unidades fórmula de ioduro de potasio para dar 2 unidades fórmula de sulfato de manganeso, 5 moléculas de yodo, 6 unidades fórmula de sulfato de potasio y 8 moléculas de agua. En este ejemplo, vamos a leerlo con moles, nada más. 8 moles de permanganato de potasio reaccionan con 3 moles de amoníaco para dar 3 moles de nitrato de potasio, 8 moles de dióxido de manganeso, 5 moles de hidróxido de potasio y 2 moles de agua. Para balancear una ecuación redox utilizamos el método del ion-electrón, ¿sí? Como acabamos de decir, es un método para igualar reacciones redox y tiene una serie de pasos que debemos seguir. El primero de los pasos es asignar los números de oxidación. Tengo la ecuación y asigno los números de oxidación. ¿Para qué hago esto? Justamente para ver si hay variación en los números de oxidación y si se trata o no de una reacción redox. En este caso, el manganeso está variando su número de oxidación de +7 en el permanganato de potasio a +2 en el sulfato de manganeso, mientras que el yodo varía su número de oxidación de -1 en el ioduro de potasio a 0 en el yodo. Identificamos de esta forma después las sustancias que se oxidan y se reducen. El manganeso disminuye su número de oxidación, por lo tanto se reduce, y el yodo aumenta su número de oxidación, por lo tanto se oxida. Una vez que hacemos esto, vamos a escribir la ecuación iónica. Ya habíamos visto el tema de electrolitos y habíamos visto que las sustancias de naturaleza iónica se disocian en agua en los iones que la forman, en este caso catión potasio y anión permanganato. Lo mismo el ioduro de potasio, que es una sustancia iónica, se va a disociar en el catión potasio y el anión ioduro. El ácido sulfúrico es una sustancia covalente, pero habíamos dicho que ciertos ácidos en solución acuosa pueden generar iones. En este caso se separa en protones y el anión sulfato. Tengan presente en escribir protones, o sea, cuando yo escribo
y disocio el ácido sulfúrico, no lo disocien de esta forma. O sea, no es lo mismo que yo escriba así que esto. ¿Sí? Estos son dos átomos de hidrógeno en el cual cada uno perdió un electrón, por lo tanto adquiere carga positiva y es un protón. Esto no podría existir nunca, porque no podrían entre dos átomos de hidrógeno perder un único electrón. O sea, es imposible que pierda menos de un electrón cada átomo. Por lo tanto, eso no es correcto. Así que ténganlo bien presente en el momento de disociar las ecuaciones. El sulfato de manganeso se disocia en el catión manganeso 2 y el anión sulfato. El yodo, que es una sustancia simple, no se disocian. Vamos a tener en cuenta que no vamos a disociar para este tema de reacciones redox y para el método avión-electrón las sustancias simples como lo son el yodo, el oxígeno, el hidrógeno, el agua, el amoníaco o el agua oxigenada y los óxidos, ni siquiera aquellos que tengan naturaleza iónica. Solo para este tema no vamos a escribir los disociados. Una vez que hacemos estos, vamos a marcar las hemireacciones de oxidación y de reducción. Yo acá escribí dos hemiecuaciones, o sea, dos ecuaciones más chicas en las cuales solo intervienen las especies que varían su número de oxidación. Si se fijan, lo que hice fue tomar lo que había marcado acá, de permanganato a manganeso 2+ y de yoduro a yodo. El siguiente ítem es balancear aquellos elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. En este caso, manganeso o yodo. Manganeso tengo 1 de este lado y 1 de este. Yodo, acá tengo 1 y acá tengo 2. Por lo tanto, voy a poner un 2 delante del yodo. El siguiente paso que voy a hacer es hacer el balance de electrones según lo requiera el átomo que varía su número de oxidación. Si miramos los números de oxidación, en este caso el manganeso pasa de su número de oxidación más 7 en el permanganato a su número de oxidación más 2 en el manganeso 2+. De más 7 a más 2 varió en 5 unidades, por lo tanto hay 5 electrones en juego. Estos 5 electrones son electrones que gana, porque recuerden que la reducción es la ganancia de electrones. Gana 5 electrones. De más 7 para llegar a más 2 tendría que ganar 5 electrones. Recuerden, cada electrón es una carguita negativa. En el siguiente caso, el yodo actúa con su número de oxidación -1 en el yoduro y 0 en el yodo. Por lo tanto, cada yodo varió en una unidad su número de oxidación de -1 a 0 y como es la oxidación, es la pérdida de electrones. Tendría que haber perdido un electrón, pero como tengo dos átomos de yodo, ¿sí? Cada uno pierde un electrón, o sea que entre los dos pierdo 2 electrones. Si yo cuento, tengo dos cargas negativas de este lado. Lo siguiente que voy a hacer es equilibrar los oxígenos y los hidrógenos. Para eso lo que tengo que tener presente es en qué medio se realiza la reacción. Esta reacción está hecha en medio ácido. ¿Cómo me doy cuenta? Me aparecen en la ecuación iónica protones. Hidrógeno con carga positiva, protones. Entonces, esta reacción está hecha en medio ácido. Por lo tanto, voy a igualar esta ecuación con agua y con protones. Tengo 4 oxígenos de este lado ninguno, o sea que voy a agregar 4
aguas de este lado. Cuando puse aguas puse 8 hidrógenos, por lo tanto del otro lado voy a escribir 8 protones. Es importante hacer el balanceo de masa, pero también el de carga. Miren, 8 cargas positivas y una negativa son 7 positivas. Y 5 negativas son 2 positivas. De este lado hay 2 cargas positivas, de este lado hay 2 cargas positivas. En la siguiente, en mi ecuación, no hay ni oxígenos ni hidrógenos, por lo tanto ya está balanceada. Lo siguiente que voy a hacer es igualar el número de electrones ganados y perdidos y sumar. ¿Cómo hago esto? Voy a multiplicar a la ecuación de arriba por el número de electrones de la de abajo y a la ecuación de abajo por el número de electrones de la de arriba. Voy a ponerlo al mismo color para que se note. A esta ecuación la multiplico por 2 y a la siguiente ecuación la multiplico por 5. Si estos números pudieran simplificarse, los debo simplificar. Y vamos a hacer la suma multiplicando y sumando miembro a miembro, ¿sí? En este caso, entonces vamos a decir 2 por 8 son 16 protones. 2 por permanganato son 2 de permanganato. 2 por 5 son 10 electrones. 5 por 2 ioduros son 10 ioduros. Vamos al otro lado de la flecha. 2 por el manganeso son 2 manganesos. 2 por 4 de agua son 8 de agua. 5 por el yodo son 5 yodos. Y 5 por 2 electrones son 10 electrones. Simplifico. Los electrones están iguales de un lado y del otro de la ecuación. Y ahora voy a pasar todos estos coeficientes que tengo obtenidos a la ecuación molecular, ¿sí? Entonces, permanganatos, acá tengo 2 permanganatos, o sea que van a formar parte de 2 permanganato de potasio. 10 ioduros van a formar parte de 10 ioduro de potasio. 16 protones, voy a escribir 8 de ácido sulfúrico. 2 por 8 me darían los 16 protones. 2 de manganeso me van a dar 2 de sulfato de manganeso, 5 de yodo y 8 de agua. Fíjense en que está esta especie, esta sustancia, que no hemos igualado. Esta sustancia la vamos a igualar al tanteo. Cuento, potasios de este lado tengo 2 y 10 más son 12 en total. Por lo tanto, si yo pongo un 6 acá, 6 por 2 son 12 potasios. Contemos los sulfatos. Hay 8 sulfatos de este lado de la ecuación. Acá tengo 2 y 6 más son 8. Así que con esto estaría balanceada la ecuación y esta sería la forma de balancear una ecuación redox en medio ácido. Para equilibrar una reacción en medio básico, los pasos son muy similares a los que usamos para equilibrar las ecuaciones redox en medio ácido. Lo primero que voy a hacer es escribir la reacción y asignar los números de oxidación a cada uno de los átomos. ¿Para qué? Para poder identificar las sustancias que se oxidan y que se reducen. En este caso, el manganeso pasa de su número de oxidación más 7 en el permanganato de potasio a más 4 en el dióxido de manganeso y el nitrógeno pasa de su número de oxidación menos 3 en el amoníaco a más 5 en el nitrato de potasio. Recuerden que el amoníaco actúa con número de oxidación menos 3, ya que el hidrógeno cuando se combina con no metales actúa con su número de oxidación positivo. Lo siguiente que hago es ionizar la ecuación.
Voy a escribir la ecuación iónica. Recuerden que el amoníaco no lo disociábamos de la misma forma que tampoco lo hacemos con los óxidos ni con el agua. Y planteo las hemireacciones de oxidación y de reducción. Una vez que tengo planteadas estas semiecuaciones, voy a balancear aquellos elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. Manganeso tengo 1 y 1, nitrógeno 1 y 1, ya están balanceados. Lo siguiente que hago es hacer el balance de electrones según lo requiera el átomo que varía su número de oxidación. El manganeso pasa de su número de oxidación más 7 en el permanganato a más 4 en el dióxido de manganeso. Disminuye su número de oxidación, el proceso es la reducción, por lo tanto es la ganancia de electrones. ¿Y cuántos electrones? De 7 a 4 hay 3 electrones. El nitrógeno pasa de su número de oxidación menos 3 en el amoníaco a más 5 en el nitrato. Aumenta su número de oxidación, el proceso es la oxidación y la oxidación es la pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones va a perder? 8 electrones. Vamos a contarlos en esta forma, ¿sí? Lo voy a escribir acá al costado para que lo cuenten. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4 y más 5. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones en juego, ¿sí? Cuando tengan alguna duda, cuenten bien el número de electrones. Una vez que hago eso, voy a equilibrar los hidrógenos y los oxígenos agregando aguas y oxidrilos o hidróxidos. En este caso, conviene primero, para saber de qué lado voy a poner los hidróxidos, mirar las cargas. Yo sé que no solamente es importante tener el balance de masa, sino también el balance de carga. Las cargas tienen que estar iguales a un lado y al otro de la reacción. De este lado hay 3 y 4 cargas negativas y de este lado ninguna. Por lo tanto, voy a agregar 4 hidroxilos de este lado. De esta forma tendría 4 cargas negativas y 4 cargas negativas. Puse 4 hidrógenos ahora de este lado, por lo tanto voy a agregar 2 de agua del otro lado de la ecuación. 4 hidrógenos, 2 y 4 son 6 oxígenos, 2 y 4 son 6 oxígenos y un manganeso ya estaría igualado. Vamos a esta. De acá tengo 9 cargas negativas y de acá ninguna, por lo tanto voy a poner 9 oxidrilos de este lado. Voy a contar los hidrógenos. 3 y 9 son 12 hidrógenos. Por lo tanto, tengo que agregar 6 de agua del otro lado de la reacción. 6 oxígenos y 3 más son 9 oxígenos, un nitrógeno de cada lado y ya habíamos dicho que teníamos 12 hidrógenos de cada lado. Igualo el número de electrones ganados y perdidos, para eso multiplico a la ecuación de arriba por el número de electrones de la ecuación de abajo, en este caso por 8, y a la ecuación de abajo por el número de electrones de la de arriba, en este caso por 3. Si se puede simplificar, debo simplificar, en este caso no puedo simplificar y yo tengo escrita acá la ecuación que voy a sumar y voy a poner ahora los coeficientes. 8 por 2 son 16 de agua.
8 por el manganeso son 8 manganesos. 3 por 8 son 24 electrones. 3 de amoníaco. 3 por 9, 27 hidróxidos. 8 de dióxido de manganeso. 32 hidroxilos, oxidrilo o hidróxido, 3 nitrato, 3 por 8, 24 electrones y 6 por 3, 18 de agua. Nuevamente voy a simplificar lo que encuentre igual a un lado y al otro de la ecuación. Por un lado, los electrones. Electrones ganados, electrones perdidos, tienen que ser exactamente lo mismo. Acá tengo 16 aguas y acá tengo 18. Puedo tachar de acá y quedarme con 2 de este lado, ¿sí? Es como si la pasara al otro término restando. Estas 16 de agua pasar acá restando. Lo mismo con los hidróxidos. 32 menos 27 me van a quedar 5 hidróxidos de este lado. Por lo tanto, paso mi ecuación ahora en limpio y voy a tener 8 de permanganato, 3 de amoníaco, 8 de dióxido de manganeso, 5 oxidrilos, 3 de nitrato y 2 de agua. Una vez que tengo esto, paso estos números a la ecuación final, ¿sí? 8 de manganeso van a ser 8 de permanganato de potasio que reaccionan con 3 de amoníaco para darme nitratos. Tengo 3, así que voy a poner un 3 acá de nitrato de potasio, 8 de dióxido de manganeso, 5 oxidrilos van a estar con 5 hidróxidos de potasio y 2 de agua. Y de esta forma logramos balancear una ecuación por el método del ion-electrón en medio básico. A modo de resumen, dejamos cómo igualar el método del ion-electrón tanto en medio básico como en medio ácido. Lo primero que vamos a hacer, estos primeros pasos son comunes para ambos medios. Asignamos los números de oxidación, identificamos las sustancias que se oxidan y se reducen, escribimos la ecuación iónica, escribimos las semiecuaciones de oxidación y de reducción, balanceamos aquellos elementos que no sean ni oxígeno ni hidrógeno, hacemos el balance de electrones según lo requiere el átomo que varía su número de oxidación y a partir de acá miramos si la reacción se encuentra en medio ácido o en medio básico. Si está en medio ácido van a aparecer los protones y vamos a equilibrar los oxígenos con agua y los hidrógenos con protones. Si está en medio básico me van a aparecer los hidroxilos y vamos a equilibrar los hidrógenos y los oxígenos agregando agua u oxidrilo según corresponda. Luego seguimos la igualación de la misma forma para ambos medios. Igualamos el número de electrones ganados y perdidos y sumamos ambas semiecuaciones, simplificamos y pasamos los coeficientes a la ecuación molecular e igualamos la reacción. Con esto terminamos de explicar el método del ion-electrón.